Hola, buenas tardes. ¿Quién les habla? Rosa Isabel Barrios, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, San Carlos Cojedes. En esta oportunidad estaré disertando junto con mis compañeras Marta Pérez, Norqui Pérez, Hilda Zanoja y Gisela de Santiago en el subproyecto de Civil 4 el tema de derecho hereditario en relación de los herederos con los terceros. Ahora bien, cuando una persona muere, no dejan de existir relaciones jurídicas propias del mismo. Por el contrario, nacen otras que siguen a la muerte de la persona. El derecho como ciencia ha creado una serie de disposiciones legales encaminadas a regular la suerte de estas relaciones y a determinar los efectos que sobre ella produce la muerte de su titular. Así pues, luego de producirse la muerte del causante, se abre la sucesión y de allí se crean una serie de relaciones entre los herederos o coherederos, con terceros en la aceptación y posterior partición de la herencia. De allí que una vez aceptada la herencia, se procede a la partición de la misma, cuyo objeto es concretar una voluntad dispositiva del causante. Partir el caudal supone tanto como asignar bienes o valores a los herederos en pago de sus respectivas cuotas hereditarias, por lo que cuando es llevada a cabo por el testador, el efecto divisorio no es más que un complemento del dispositivo. He de destacar que este proceso no es fácil para los herederos, pues han perdido un ser querido y dependiendo de la cercanía con el mismo, este proceso se hará de manera ágil para unos y complicado para otros. Es así que el presente trabajo se desarrollará tomando en cuenta los preceptos doctrinales y legales, en el que se detallará la relación entre los herederos con terceros a través de la petición y partición de herencia, la forma, los efectos, las acciones reivindicatorias, hasta las acciones para anular la partición, entre otros puntos. Nosotros como estudiantes de Derecho nos serán útil cuando nos toque ejercer en cualquier espacio donde nos desenvolvamos. Por último, daremos una opinión general del grupo que se aprovechará como un aporte para futuras investigaciones. Ya para la parte de lo que es la petición de la herencia. Esta ya es la etapa donde el heredero ejerce, pues, que se le reconozca, el hecho de ser quien va a heredar, y dicha capacidad, y de esta forma reivindicar lo que es el patrimonio hereditario frente a un tercero que lo ostente en forma ilegítima, y entonces la cual pudiese ser en desconocimiento muchas veces de ese tercero, de la condición de heredero de que ejerce la acción de petición. Ahora bien, ¿contra quién se ejerce? Esta es la etapa donde el tercero que posee la herencia puede poseer la misma de forma consciente. Es decir, a sabiendas que existe un heredero legítimo, el mismo ignora dicha capacidad del otro. De igual forma, puede ser de forma inconsciente al desconocer totalmente la existencia de ese heredero legítimo. Por lo que en todos estos escenarios se debe distinguir el heredero aparente de buena fe y mala fe, en la cual se debe aplicar los artículos relativos a la posesión de buena fe. Esto se puede verificar en el artículo 788 del Código Civil, la cual debe de incluir la presunción de buena fe, tal y como lo establece
en el artículo 789 del Código Civil. ¿Cuándo se abre dicha acción? Esta acción nace una vez se considere abierta ya lo que es la sucesión y el legítimo heredero ejerza dicha acción en forma tácita y se toma como una aceptación de la misma y en calidad de heredero, tal y como lo establece en el artículo 1002 del Código Civil. ¿Cuándo se prescribe dicha acción? Esto vamos a decir textualmente como está en el artículo 1011 del Código Civil. Señala que esta facultad de aceptar una herencia no se prescribe, sino, figúrese usted, a lo largo de 10 largos años. Es decir, al tomarse esta acción como aceptación de la herencia y si no se ejerce la misma en este tiempo estipulado, se pierde dicha capacidad. ¿Cuál sería la diferencia de petición y reivindicación? La diferencia sustancial con la reivindicación es que la petición se realiza en la totalidad o en forma parcial a quien ostente un tercero. De forma que si el heredero pretende tener derecho a ella, ya que ésta se dirige al reconocimiento como heredero y no propiamente está destinada a restituir cosas singularmente consideradas. Buenas tardes, soy la estudiante Norquis Pérez. A continuación le estaría hablando sobre las relaciones entre los coherederos. Relación entre los coherederos. Entre los coherederos existen las siguientes relaciones. En la disposición de las cuotas hereditarias ya reseñadas están las figuras del tanteo y del retracto de los coherederos. Al amparo del primero se faculta al resto de los comuneros adquirir las cuotas hereditarias de aquel que pretenda enajenarla a un tercero, con preferencia a otro adquiriente según el precio convenido o legal conforme con el paso, pero con todo el derecho del estativo o configuración jurídica. Entre los coherederos vamos a mencionar algunos. 1. Existencia de una situación jurídica de la constitucionalidad hereditaria. Intención de enajenar las cuotas hereditarias que le competen a unos varios de los coherederos al favor de la tercera persona. Cuarta, que el derecho se ejercite al término previsto por la ley. Si el conocimiento del resto de los comuneros o quienes pudo habérsele ofrecido y renunciado en todo caso de no convenirle el contrato propuesto, entonces los coherederos en su condición de copartícipes de la comunidad tienen a su favor el ejercicio de los derechos de retrato. Con mi exposición le estaré hablando sobre las características de la partición. Las dificultades que suscita la naturaleza declarativa de la partición se centra en la retroactividad de la declaración al instante de la apertura de la sucesión, que deriva la transmisión de la propiedad al momento mismo de la sucesión, muy en relación establecido en el artículo 1116 del Código Procedimiento Civil. Forma la partición por disposición. Efecto de la partición. Forma la partición de disposición. En el artículo 1127 del Código Civil de Venezuela dispone las particiones pueden hacerse en acto entre vivos o por testamento, con la misma formalidad de las condiciones y reglas establecidas para las donaciones o testamentos. Las particiones
por actos entre vivos no puede comprender sino los bienes presentes. Efecto de la partición. En el acto particionar puede inducir hacia adentro de la propia composición hereditaria, diciéndose en tal caso que, respecto a los herederos, poseen una eficacia interna, pero también miran hacia afuera las relaciones jurídicas que vinculan los sucesores motis causas con terceros, y en estas llamadas eficacias externas de la partición, al efecto del artículo 1116 del siguiente Código Civil. Les habla Gisela de Santiago. Mi punto a tratar, el pago de deudas hereditarias. Es el principio fundamental que el que sustituye al que fallece lo hace en la titularidad del activo y del pasivo. Y tal cosa es elemental para que el tráfico jurídico y para que las relaciones económicas puedan continuar, ya que resulta impensable la situación sucesoral. Si las deudas hubieran de extinguirse al fallecer el causante obligado a pagar, en el Código Civil regula la materia en los artículos 1082 y 1087. Buenas tardes, les habla Marta Pérez y les disertaré sobre las atenuaciones cuando el poseedor haya sido heredero aparente. Primeramente, debo señalar la definición de heredero aparente. Es aquel que ha entrado en posesión de la herencia por ausencia, inacción o desconocimiento de los parientes más próximos, llamados a heredar. Esta figura se encuentra reflejada en el artículo 1001 del Código Civil. Para Sojo Blanco, el heredero aparente y poseedor ignora que su título hereditario posee un vicio. Así será considerado poseedor aparente de buena fe y se reconocerá bajo los siguientes supuestos. Primero, quien posea como heredero ignorando que había otro sucesor de grado más próximo llamado por la ley a heredar. Y dos, quien haya aprendido los bienes en virtud de un testamento, cuya nulidad o revocación ignora. Si se dan esos supuestos, el heredero aparente, en caso de reclamación de otro heredero, lo utilizará a su favor. Sin embargo, éste estará obligado a restituir los bienes hereditarios y eventualmente reparar los daños y perjuicios si los hubiere. De lo contrario, se tomará en cuenta como que actuó de mala fe. Sigo con la relación entre el heredero verdadero y el heredero aparente. Una vez que haga acto de presencia el heredero real, éste puede encauzar un pleito de reclamación del título hereditario. Entonces, el heredero aparente está en la obligación de regresar los bienes al verdadero heredero, esto es, los frutos, mejoras e incluso los deterioros y las pérdidas, de lo cual tendrá que responder. Ahora bien, si el heredero aparente actúa de mala fe, se equiparará a la figura del usurpador y no podrá influir a su favor las circunstancias de tener el título de heredero cuando él conocía sus vicios. Si se demuestra su mala fe, estaría demostrando dolo o culpa grave por un error inexcusable. A manera de conclusión y en opinión del grupo, la legislación venezolana en materia civil es casi perfecta, tanto así que no la han podido reformar, ya que en ella están previstas todas las instituciones que rigen nuestra sociedad. En el caso que nos ocupa sobre el derecho hereditario, detalla claramente las circunstancias que se pudieran presentar después que una persona muere. Y cuando decimos que es casi perfecta es porque hay que tomar en cuenta que existen muchos vicios y que además han de ser adaptados a los cambios que se generan en la sociedad. Por ello, se hace necesario que los legisladores sean capaces de adecuar el sistema normativo a sus distintas necesidades. El derecho civil es muy amplio e interesante, pues allí está la normativa sobre las personas, ya sea como naturales o jurídicas, de los bienes y derechos reales,
contratos, obligaciones y de las familias, que incluye la materia sucesoral. Esta fase de la vida de las personas por la que no quisiera atravesar debido al contenido afectivo y emocional, y porque además conlleva una serie de eventos que derivan después de la muerte del causante, como es la posesión, petición, partición y reivindicación de la herencia. Estas situaciones que están dentro de un mismo contenido, pero que no se dan de la misma manera, ya que son diferentes, tal como lo señala nuestra norma civil. Las máximas experiencias señalan que por lo general los problemas en las herencias provienen del desconocimiento o por el mal asesoramiento de algunos de los herederos, que lo llevan a un planteamiento equívoco, lo que trae como consecuencia que se presente conflicto entre los coherederos y los terceros. Allí es que nosotros, como buenos abogados en ejercicio, tenemos el deber de proporcionar a nuestros clientes un adecuado asesoramiento, informando debidamente de lo que la ley establece en cada caso. Y si alguna de las partes insiste en mantenerse en su error, habrá que plantearle sobre las acciones legales más adecuadas para cada caso concreto. Y para culminar, destacamos que la preparación como abogado ha de ser óptima, para que cuando se nos presenten situaciones como estas tengamos las herramientas mínimas y necesarias para asesorar y ayudar a nuestros clientes en el conflicto por la que atraviesan, pues lo que reclama son derechos que incluyen sus bienes y las estrechas relaciones con la familia. Esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.